Mauricio Wilfrido Cruz Navarrete es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con estudios de posgrado, al haber obtenido la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Inició su trayectoria en el Poder Judicial del Estado de Michoacán en 2008, como secretario de juzgado en materia penal. Posteriormente, colaboró en la Dirección de Gestión del nuevo Sistema de Justicia Penal. En 2016, fue nombrado juez del Sistema de Justicia Penal, acusatorio y oral, con funciones en Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora y Morelia. En marzo de 2025 fue designado magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Además de su carrera judicial, ha desempeñado diversos cargos en la entonces Procuraduría General de Justicia de Michoacán, como secretario auxiliar, agente del Ministerio Público y director de litigación en la Fiscalía Regional de Uruapan. Ha participado en múltiples cursos, talleres y diplomados impartidos por el Instituto de la Judicatura a nivel federal y estatal y otras instituciones. Su formación incluye temas como derecho penal, narcomenudeo, mecanismos alternativos de solución de conflictos, argumentación jurídica, perspectiva de género y oralidad penal. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión del Arte de lo Bueno y lo Justo. El día de hoy vamos a platicar con el magistrado Mauricio Wilfrido Cruz Navarrete de la Tercera Sala Penal aquí en el Poder Judicial de Michoacán, y ya lo escuchaba usted, él tiene una gran trayectoria juzgando este tipo de casos y vamos a conocer su experiencia, sus conocimientos. Queremos que nos lo comparta, magistrado. Bienvenido al Arte de lo Bueno y lo Justo. Muchas gracias, Astrid, por la invitación. Me siento muy contento de estar con ustedes. Pues con un tema por demás interesante, la valoración de las pruebas. Sabemos que, una de las etapas en las que concluyen este tipo de casos, pues es un juicio. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué valoran las personas juzgadoras? Es lo que queremos que nos platique este día. Entonces, vamos a empezar por ¿qué es una prueba? Claro, como bien lo apuntas, el juicio oral, que es la parte final de todo el proceso penal, pues implica la decisión que un juez va a tomar en definitiva respecto a la responsabilidad o no de una persona, es decir, determinará si éste es culpable o bien si se mantiene inocente, dado que la presunción de inocencia pues es un principio del proceso. ¿Qué se tiene que probar? Pues efectivamente la postura de cada una de las partes. Tomando en cuenta que conforme lo establece la Constitución, el proceso penal es acusatorio, quiere decir que el acusador, que es en este caso el Ministerio Público, tiene la obligación de probar que esa persona es la que cometió el delito, esa y no otra. Sí, porque a veces hacemos una separación entre un delito y la responsabilidad, cuando lo que se tiene que probar es precisamente que esa persona cometió el delito. La persona acusada, por su parte, no tiene la obligación de demostrar su inocencia porque esta ya está dada. Sin embargo, sí es posible, si así lo considera a través de sus defensores, proponer una estrategia de defensa, es decir, una teoría alterna, una postura diferente, una excluyente incriminación, una causa de justificación, y eso pues también se tendría que probar. El juicio penal debemos de verlo como una contienda jurídica, ¿no? Dos personas que debaten entre sí, y cómo debaten, pues a través de la prueba que se presenta ante el juez, quien directamente la inmedia. Ok. ¿Y cómo las valora el juez? ¿Qué tiene que tomar en cuenta? Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la sana crítica es el sistema de valoración. Debemos recordar que en México todas las autoridades estamos obligadas a razonar y fundamentar nuestras decisiones, es decir, a expresar el por qué tomamos esa decisión. Hacemos, por ejemplo, en el aula algún símil con la justicia de Estados Unidos, donde tú sabes hay un jurado, ellos declaran la inocencia o la culpabilidad de la persona en base a una íntima convicción, es decir, se recibe la prueba y ellos deciden a partir de esta si la persona es inocente o culpable, sin que tengan que dar las razones de por qué arriban a esa conclusión. En México, en cambio, quien decide es un juez, y este sí tiene que exponer ante la sociedad de manera pública por qué motivo considera que se probó que la persona es responsable de un delito. Entonces nuestra ley dice que es en base a la sana crítica. ¿Qué es la sana crítica? Bueno, pues es un sistema de valoración que establece al menos 3 elementos principales, que serían la lógica, los conocimientos científicos afianzados o bien las máximas de la experiencia, que es un sistema de razonamiento que objetivamente el juez expone, es decir, no puede ser a su mero arbitrio, ni capricho, ni mucho menos, ¿verdad? Precisamente para que sea razonable la decisión del juez, decimos que se basa en esos 3 elementos que atienden al sistema de la sana crítica.
Muy bien, entonces digamos que no siempre se valora igual porque tiene que atender a esta experiencia. Así es, lo que pasa es que debemos recordar que cada prueba es distinta, ¿no? La prueba científica, como su nombre lo indica, pues se basa en la ciencia, como es la medicina forense, por ejemplo, la genética. Estas, pues nosotros sabemos que tiene un procedimiento científico que prácticamente nos lleva a establecer que esa conclusión no tiene cabida para ser falible, pero evidentemente el juez la tiene que analizar. Hay otras pruebas que son un poco más complejas de dar algún valor, como es en el caso de los testigos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las personas pueden mentir. Entonces el juez tiene que advertir si efectivamente lo que está diciendo el testigo, primero, es susceptible de haber ocurrido, si es congruente el testigo, es decir, si no se equivoca, si no cae en alguna falsedad, etcétera, y finalmente que esté corroborada con otras pruebas. Hay otras que son un poquito todavía más complejas, por ejemplo, como los documentos, cuando se alega que ese documento no es verídico, las cámaras de video. En la actualidad, como sabemos, la tecnología juega un papel fundamental también en el sistema de justicia penal, los registros de dactiloscopía, de grafoscopía, todo eso pues se hace un cúmulo de elementos que las partes le llevan al juez y él primero tiene que analizar en lo individual si cada una de ellas tiene valor y posteriormente conjuntarlas para poder determinar a qué solución le llevan. ¿Pueden ustedes, las personas juzgadoras, consultar con alguien? En esencia no. El trabajo del juzgador es complejo en cuanto a que pues debe de tener un bagaje de conocimiento cultural muy amplio. Evidentemente, pues no somos peritos en todo. Anteriormente había algo que decía que éramos los peritos de peritos, ¿no? Y yo siempre digo que esto pues era algo muy ambicioso por parte del juez. Por eso es que parte de la prueba es de carácter científico, como el de los médicos, los genetistas, los químico-farmacobiólogos, etcétera, todos ellos que aportan ese conocimiento especializado al juez. Evidentemente el juez es el que tiene que advertir si efectivamente tiene valor, pero ¿cómo lo hace? Pues si las partes no controvierten lo que dice el perito, por ejemplo, si lo que dice el perito es razonable, si explica la metodología que llevó a cabo, y todo eso le permitirá al juez llegar a una conclusión plausible respecto al resultado de esa prueba. Recordar pues un poco de la materia penal que estamos viendo por la libertad incluso de una persona. ¿Qué implica esta materia penal, magistrado? Sí, la materia penal es un área muy sensible del derecho. Evidentemente, lo que se juega es la libertad de una persona, en el caso de quien está siendo acusado por parte del Estado, representado por el Ministerio Público, y evidentemente el derecho que tienen las víctimas al acceso a la justicia respecto del conocimiento de la verdad. ¿Por qué digo lo del conocimiento de la verdad? Porque lejos de lo que mucha gente cree, el derecho penal no busca venganza, como anteriormente. Evidentemente se busca justicia, y la justicia se obtiene pues a través del conocimiento de la verdad. Por ello, el trabajo que se hace de parte de los juzgadores en materia penal, tanto de primera como de segunda instancia, pues sí resulta no solo importante, sino es en un trabajo que tiene que ser demasiado técnico, demasiado eficiente, demasiado concienzudo al momento de juzgar. Yo fui juez de control durante 9 años, actualmente soy juez de segunda instancia, soy magistrado, y yo siempre le digo a la gente que esa parte, ¿no?, de analizar la prueba, que sí la hace uno con el mayor profesionalismo, pero al final de cuentas pues es tener en tus manos sobre uno de los bienes jurídicos más importantes de la persona, que es precisamente su libertad. Y creo que es ahí donde incide la importancia que debemos de darle a los juicios de carácter penal. Claro. De ahí la importancia entonces de que las pruebas pues cuenten con todo esto que ya nos platicaba usted, que los jueces y las juezas puedan tener este amplio panorama que demuestre o no la responsabilidad de una persona ante un delito. Pues sí, es una gran responsabilidad. Así es. Sí, las pruebas que presentan las partes, pues evidentemente tienen que ser de la mejor calidad. Más allá de la cantidad, es la calidad que aporta la prueba. Evidentemente, bueno, estamos hablando del trabajo de los jueces y las juezas, como bien lo mencionas, pero creo que es también trascendente el trabajo que realiza el Ministerio Público en cuanto órgano acusador, persecutor de los delitos, los asesores de las víctimas, que también no solamente tienen el trabajo de acompañar a estas, sino eventualmente de coadyuvar con el Ministerio Público en cuanto al aporte de pruebas, el trabajo que se realiza en el juicio, y por supuesto la defensa, que como ya lo mencioné, bueno, pues
puede proponer una propia teoría o simplemente rebatir aquellas pruebas que presente el Ministerio Público. Pero de cualquier manera, lo que no debemos olvidar es que, de acuerdo a lo que establecen nuestras leyes, la prueba es aquella información que nace en juicio. Y eso es la parte compleja porque se tienen antecedentes de investigación en las carpetas de las partes, lo que va colectando el Ministerio Público, la defensa, los asesores, es decir, entrevistan testigos, tienen peritajes, documentos, videos, etcétera, pero finalmente todo eso lo tienen que desarrollar ante un juez en la audiencia. Es ahí, esa información, eso que conoce el juez es lo que nosotros llamamos prueba, no lo que está en las carpetas de las partes. Entonces, es un trabajo que ellos, como debatientes, reitero, en esta confronta jurídica, pues tienen que reproducir, vaya, que no es verbalizar, pero sí reproducir en la audiencia para que el juez reciba de manera directa la prueba y de esa manera pueda valorarla. ¿Hay algún motivo por el que una persona juzgadora pueda desechar o anular una prueba? Sí, claro. Las pruebas se admiten en una etapa previa al juicio, que es la etapa intermedia. Ahí puede haber un debate respecto a la ilicitud de la prueba. ¿Qué es la prueba ilícita? Pues aquella que se colectó o se llevó a cabo violando derechos fundamentales. El caso más común pudiera ser la obtención de una confesión por tortura, por ejemplo, ¿no? Aunque la confesión como tal ya no existe en nuestro sistema, pero es para que, digamos, ser un poquito más claros. Esta de suyo es violatoria de derechos fundamentales. Se puede excluir en audiencia intermedia, pero puede ser que las partes no lo aleguen y llegue a juicio. Si el juez advierte durante el desarrollo del juicio que hay una prueba que vulneró derechos fundamentales, se tiene que desahogar porque ya fue previamente admitida, pero él ya no le puede dar valor y tendría que explicar al momento de emitir el fallo correspondiente que esa prueba vulneró derechos fundamentales, qué derecho fundamental vulneró y que por lo tanto pues no lo va a considerar. Si acaso también se ven comprometidos derechos de niñas, niños o adolescentes, personas adultas, personas vulnerables, derecho de la infancia, grupos vulnerables, todo eso es obligación del juez analizar y verificar que si hubo una violación de esos derechos, pues lo tenga que excluir definitivamente de valorar. ¿Qué es lo que muchas veces provoca rechazo o inconformidad en el juicio paralelo público, digamos? Sí, ¿no? sí, ese es otro tema muy complejo. Los jueces nos enfrentamos, de suyo siempre, a esa parte sobre todo cuando es un asunto mediático. Pero afortunadamente, creo yo, hay un escrutinio público. Ha sido siempre la publicidad, pero a partir de la reforma de 2008, pues se pretendió que los juicios de orden penal pues fueran más transparentes. ¿Y de qué manera se asegura la transparencia? Pues a través de la publicidad. Ustedes pueden acudir a las audiencias que se llevan a cabo de manera pública, puede entrar cualquier persona, salvo en algunos casos que los jueces determinen la restricción, que también deben motivarlo. Por ejemplo, si va a declarar un niño por un asunto de secuestro, de violación, que alguna de las víctimas haya una cuestión más sensible. Fuera de eso, las audiencias son públicas. Entonces, estamos sometidos al escrutinio, por supuesto público, por supuesto de las partes, pero bueno, esperamos que nuestras resoluciones, al ser públicas, pues puedan sostener esa legitimidad. Ya estamos en un juicio, el juez ya tiene todos estos elementos, los valora, los pondera, pero ¿qué pasa si pues las partes no están conformes? Como yo le digo a mis alumnos insistentemente, porque doy clase de Derecho Penal y argumentación jurídica, sobre todo en esta última, les digo, en un pleito siempre uno va a perder, ¿no? Eso es evidente. Y afortunadamente, para el caso de los juicios del orden penal, como en cualquier otro juicio, pues debe asegurarse a las partes un medio de impugnación, un sistema recursivo. En nuestro caso, cuando no están conformes con la determinación de un juez o una jueza al concluir el juicio, pues pueden apelar. Entonces, el asunto pasa precisamente a un magistrado o magistrada penal y nosotros, pues a partir de los agravios, es decir, de las manifestaciones que las partes inconformes realizan y lo que también refieren los otros contendientes respecto de aquellos agravios, pues se analiza de nueva cuenta el asunto. Si las partes lo consideran, puede haber una audiencia donde de aclaración de agravios la denomina la ley, ahí las partes pueden acudir, hacer las manifestaciones que estimen convenientes y nosotros como magistrados, magistradas, pues tomaremos la determinación considerando a partir del análisis de esa resolución del juez, de las pruebas, de todo lo que ocurrió durante el juicio, si este es o no adecuado, evidentemente también conforme a nuestro criterio, y determinaremos entonces si se debe
confirmar esa resolución, revocarla, modificarla o incluso anular el juicio, que también es otra posibilidad en caso de que se adviertan violaciones durante el desarrollo del mismo. ¿Ejemplos de violaciones por los que se anularía un juicio? Se puede anular un juicio cuando se advierte, por ejemplo, que hubo una inadecuada defensa. La ley prevé que los jueces tenemos la obligación de verificar si el defensor está realmente o no capacitado para ello. Si vemos que no está capacitado, tenemos la obligación de apartarlo de la defensa. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que finalmente el acusado está enfrentando al Estado, al Ministerio Público. Se entiende que el Ministerio Público es un órgano técnico y el defensor debe también ser una persona profesionista en derecho que conozca del sistema de justicia penal acusatorio, pero que esté debidamente preparado. Me ha tocado asuntos donde sí fue flagrante que el defensor no tenía conocimientos, entonces quien tiene que asegurar esa adecuada defensa es el propio juez. Entonces, si se advierte una vulneración de esa naturaleza, quiere decir que el juicio, por decirlo de alguna manera, estuvo viciado porque no hubo una adecuada defensa y se puede ordenar, o se debe ordenar más bien, reponer el juicio, que vuelva a empezar con un defensor que sí esté debidamente capacitado. Ese sería un ejemplo de una reposición de juicio. Usted como formador, ¿qué diría que son las principales características o habilidades que debe desarrollar un abogado penal? Un abogado penal, bueno, como cualquier profesionista del derecho y en la materia, pues conocer de derecho penal, ¿no? Hemos dejado un poquito de lado la dogmática penal, digamos la sustancia, y nos hemos enfocado mucho en la parte procesal, pero evidentemente la parte sustantiva del derecho pues debe de ser algo que todos los abogados, todos quienes ejercemos la carrera de derecho, pues debemos de conocer. Pero los defensores también deben de tener esas habilidades de litigio, saber interrogar, analizar debidamente la prueba, saber argumentar, por supuesto, porque el juicio tiene, digamos que la defensa, dos etapas importantes, ¿no? Que es el interrogar a los testigos, contrainterrogarlos, que es la refutación, y finalmente el argumento, es decir, cómo se destaca la labor que hizo cada uno de ellos, el Ministerio Público en los alegatos finales, qué fue lo que probó, y la defensa, bueno, pues argumentar respecto a lo que señala el fiscal. Entonces, todo eso creo que son habilidades que los profesionistas del derecho que litigan, de manera particular los defensores, pues requieren tener para llevar a cabo una buena defensa. Y como magistrado, también como juez que ejerció en esta materia, ¿cuáles han sido los principales retos? En nuestro caso, como hemos sido pioneros del sistema de justicia penal, como bien lo sabes, pues en principio la resistencia de las partes, de la sociedad, de los litigantes, porque sobre todo en el tema que incluso tú debes de conocer, está de moda de la prisión preventiva oficiosa, y se hablaba de la puerta giratoria y todos este tipo de fenómenos que se dieron en otros países y que tardaron hasta 20, 30 años en más o menos adaptarse la gente. ¿Por qué? Porque venimos de una cultura jurídica en la que pues, te acusaban de un delito y a prisión, ¿no? Y aquí pues no, eso debía ser la excepción. Resistencias de ese tipo fue a las que nos encontramos. También al principio una falta de capacitación y de interés por parte de los mismos litigantes, pero creo que lo hemos ido sorteando de la mejor manera y bueno, de forma particular como jueces, una preparación constante, creo que el Poder Judicial siempre se ha preocupado por ello. En nuestro caso, bueno, pues se tomaron cursos durante mucho tiempo, se nos han otorgado diplomados, cursos incluso hasta en pandemia teníamos cursos también a distancia. Yo creo que todo eso abona a que hagamos un mejor trabajo. Finalmente, todos los profesionistas, en particular en el derecho, pues debemos de actualizarnos, de estar lo más preparados para poder desempeñar nuestra labor. Claro, y es que no solo en lo técnico, ¿no? Sino también viendo a la sociedad los fenómenos que se están presentando para poder actuar. Así es, sí, como lo que comentabas de los temas mediáticos, yo siempre les he dicho que también ser juez involucra esa parte de resistencia, ¿no? De la crítica. Yo soy un ferviente defensor de que la sociedad puede y debe, en su caso, inconformarse con lo que dicen, hacen, manifiestan las autoridades y en el caso de las judiciales también, ¿no? Siempre con el debido respeto, por supuesto, pero bueno, estamos expuestos a eso, pero reitero, pues creo que nuestro trabajo habla a través de las sentencias, ese ha sido un principio de la independencia judicial y bueno, yo espero que podamos continuar sobre esa línea. Sé que todas las personas que nos dedicamos
y nos dedicaremos a juzgar, bueno, pues siempre tendremos en cuenta que es un trabajo muy complejo que hacemos, pero que es en beneficio de la sociedad y que tenemos que hacerlo de la mejor manera. Claro, una gran responsabilidad que, como bien lo dice, pues se atiende con capacitación, con mucha formación, porque sí, hasta para expresarse, ¿no? Se tuvieron que capacitar porque sabían que iban a tener pues a todas estas personas en las audiencias. Magistrado, pues la cámara es suya. No sé si quiera dar un mensaje tanto para la ciudadanía como para los profesionales del derecho, que creo que es muy importante que se involucren, que conozcan acerca de la materia penal. Sí, claro, ya hemos tenido en otras oportunidades el dirigirnos a las personas, a la sociedad en general. Las resoluciones de los jueces, los magistrados, son públicas, se encuentran en la página del Poder Judicial del Estado de Michoacán, pueden acceder a ellas. También acudir a las audiencias, tanto de primera como segunda instancia, todas son públicas. Y pues bueno, que conozcan el trabajo que realizamos, que es una parte trascendente del Estado mexicano, y agradecer, por supuesto, la oportunidad que nos dan, que nos das de manera particular de acudir a este espacio y poder platicar con las personas. Interesantísimo conocer lo que sucede en el Poder Judicial y que, bueno, todos estos elementos se van sumando para abatir pues la impunidad, que es lo que no queremos en este país. Así que le agradezco mucho que comparta con nosotros, con la audiencia del arte de lo bueno y lo justo, porque estamos seguros que es de mucho interés y de importancia para la sociedad que conozca estos temas. Gracias, magistrado, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes y gracias a ustedes por habernos acompañado. Esto es El Arte de lo Bueno y lo Justo, una producción del Poder Judicial del Estado de Michoacán y del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Le esperamos en la próxima emisión.